Voy a hacer Martita, un Jordi. siempre que vamos a grabar Sí, algo paranormal, bueno, no siempre, pero en algunas ocasiones pasa algo. pasan cosas. O sea, justo estábamos platicando antes de empezar fue justo ahorita, estábamos platicando que, pues obviamente nosotros usamos unos audífonos, ¿no? Entonces puse los Ajá. audífonos aquí. Esto es lo que está raro. Puse los audífonos aquí y yo estaba pensando, ay, hoy grabamos episodio paranormal, no sé qué. Dejo los audífonos, me voy al baño que está aquí atrás de esta pared. O Y sea, los cuando pusiste aquí en tu regreso, escritorio. aquí en el escritorio, cuando regreso, no están en el escritorio. Y yo, ay, no puede ser. O sea, ¿dónde están? Me los llevé al baño, regreso al baño y cuando me regreso para acá, el vaso de agua que yo me acaba de servir, que todas las mañanas pues, me sirvo un vaso de agua y lo pongo aquí cuando empezamos a grabar, caído, roto, mira aquí lo tengo, no sé si lo No pueden ver, la gente que lo manches. está viendo en YouTube, roto y el agua toda escurrida, o sea, hasta la silla. Entonces tuve que poner una toalla aquí debajo de la silla, digo, encima de Ajá. la silla para poder sentarme y me regresé y dije, o sea, ¿qué no quiere que grabemos este paranormal? O sea, ¿qué está pasando? Y las gatitas no están aquí, o sea, están allá Ajá. arriba. Entonces fue así de, ¿qué Ah, pasó? O claro. sea, ¿qué está Claro, porque pasando? podría pensarse que la gatita, ¿sabes qué es impactante? Digo, porque hay cosas que tú y yo somos muy distraídos. Entonces, dejar Sí, los sí, audífonos es muy fácil. A mí me pasa que de repente los dejo en un lado y juro que los moví, pero juro que no los moví y los moví, pero soy tan claro. distraído que no lo vi y no me di cuenta. Pero Eso de pensé eso yo. al, pero de eso al vaso, digo que podría ser o podría no ser, pero de eso al vaso roto, porque digo, no sé, la gente que todavía no arrancamos oficialmente el episodio, pero la gente que vea, si lo puede ver en YouTube, o sea, está roto, pero no roto así como de se cayó y se rompió todo, sino como si se Ve, ahí hubiera se ve quebrado. donde yo le tomé, porque ahí se ve mi labial. Sí. Pero ve, Ajá. qué raro, ¿no? Está muy, muy, muy raro. Y sabes qué, que yo ahorita que platiquemos con mi querido Antonio Zamudio, que es experto en todo esto, quiero preguntarle, porque le quiero preguntar, antes de que empecemos con el caso, si tú eres una persona que tiene mucha energía. O sea, tú has estado Ujú, muy cerca de sí. lo paranormal porque tú tienes, pues sí, como ese tercer ojo, esa sensibilidad, no sé si decirle tercer ojo, pero esa sensibilidad que no todo el mundo tenemos. Entonces es más fácil, desde mi punto de vista, que veas y no sé si también que atraigas cosas, porque además estás en una casa nueva. O sea, creo que está Ujú. interesante. Entonces, ¿te parece bien si empezamos y aprovechamos para preguntarle ahora sí que tenemos al experto Claro, por supuesto. aquí? ¿Qué onda? ¿Arrancamos? Arrancamos. Hola. A lo que no saben, no Hola, ¿qué saben lo que tal? ¿Cómo nos pasó. Vamos a están? explicar qué pasó. Siempre alguno de los dos Explícales qué arranca, pasa. siempre alguno de los dos arranca. Y entonces, normalmente Jordi me hace la seña de que yo arranque o así. Y ahorita los dos nos echábamos la bolita así de quién quiere arrancar, quién quiere arrancar. Ahorita de quién o sea, de quién dice primero la palabra, porque quiero que sepan que estamos, ahorita mientras estamos grabando este episodio, estamos, Martita está en Los Ángeles, yo estoy en la Ciudad de México, ya en Polanco, en donde trabajo, y pero son las 6 de la mañana para Son las Marta, las 6. 7 para mí, y pues estamos todavía medio Sí, jetones, o no, sea, qué estamos sueño. todavía Yo medio me dormí con dormidos, el ¿no? sombrero, me desperté con el sombrero. Pero entonces estamos así como, ¿quién arranca? Pero bueno, hola, muy buenos días, muchólogos, soy Jordi Y yo soy Rosado. Marta Gareda y estoy súper emocionada de que estés aquí. Muchas gracias a todos los que nos apoyan también en votar para los premios MTV. Nos da muchísimo gusto a toda la gente que ha votado. Y también, pues, quererles agradecer a todos los que nos encontramos. Fíjate que ayer fui a Universal Studios un rato con mi familia y fue Ajá. muy bonito encontrarme gente que decía, soy muchóloga, soy muchóloga. Entonces siempre los abrazamos Jordi y yo con todo el corazón.
Exacto, muchas gracias a todos. La verdad es que estamos fascinados. Seguimos en los 10 podcasts más importantes en español, en Spotify y en muchas de las listas. Así es que gracias a ustedes principalmente. Así es que bueno, y sí, si nos pueden ayudar para votar por los premios Miau y que seamos pues el mejor podcast, ya no solamente uno de los mejores 10, sino el mejor de MTV, pues nos va a encantar y eso es gracias a ustedes. Así es que bueno, oigan, hoy tenemos otro episodio paranormal muy, muy interesante, porque este es pues un episodio que tiene que ver con lo paranormal y la iglesia. O sea, ha habido muchas cosas que han sucedido en la iglesia, muchas cosas que han pasado, muchas de ellas registradas. Yo creo que muchas recordamos videos, programas, documentales de apariciones marianas, de vírgenes que lloran, de apariciones de niños que se les aparecen a cierta hora, siempre la misma Virgen, mensajes que posteriormente se cumplen como si fueran profecías. O sea, como que hay una sección paranormal que está muy ligada con la iglesia, la religión y las creencias. Entonces, pues para eso tenemos a nadie mejor que para hablar de esto, que a Antonio Zamudio ya lo conocen muy bien en este podcast y también en su propio contenido y en muchas cosas. Él es director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, que se fundó en 1994 y bueno, él está en funciones actualmente. De hecho, además de a mí me encanta su postura siempre porque es una persona que investiga todo lo paranormal, pero el fenómeno paranormal, pero al mismo tiempo es objetivo, es muy claro, como que siempre busca cómo encontrar la explicación, primero lógica de las cosas, inclusive científica, pero posteriormente pues también tiene ya muchísimos casos. De hecho, ahorita él es quien está llevando la investigación y la asesoría del primer documental que Netflix está produciendo acerca de fantasmas y cosas paranormales. Entonces, pues ya cuando Netflix te elige para ser la persona que lleva una de estas investigaciones, pues es la persona posiblemente la que más, pues la más profesional en ese aspecto. Y bueno, él es Antonio Zamudio. Es que, Antonio, ¿cómo estás, Antonio, amigo? Qué gusto bienvenido. saber que estás aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Martita, Jordi, gracias. Siempre es un honor estar con ustedes y siempre en búsqueda de algún misterio que no se puede explicar. Muchísimas gracias. Oye, Antonio, ¿oíste lo que le pasó ahorita a Martita? A ver, Martita, platícale con calma porque pues él nos puede ayudar con esto. Primero, tienes que saber que Martita siempre ha tenido, pues sí, sí, esta sensibilidad, ¿no? No solamente ella, sino su hermana también, su abuela, e inclusive vivieron en una casa cargada de muchas, pues no sé, Energías. situaciones, Ujú. Sí, energías, sí, ándale. sí. ¿No, no es así, Martita? Sí, sí, es así. Y fíjate que últimamente están pasando cosas muy interesantes, o sea, no necesariamente en la casa, sino en general. O sea, siento que hay una lucha que ahorita quisiera preguntarte más profundamente de eso, entre el bien y el mal. O Sí. sea, como una lucha espiritual muy grande. Y quiero preguntarte ese tema porque me ha pasado un par de cosas que quiero mencionar, que le quiero contar a los muchólogos, Ujú, que tienen mucho que ver con una película a la que vi y le hice mucha difusión en ujú. redes sociales, que se llama The Sound of Freedom, que habla de cómo se llevan a los pequeñines y trafican con ellos. Es una cosa muy fuerte, muy, muy fuerte. Es una película que yo recomiendo a todo mundo que la vea. Es impresionante lo que te provoca esa película porque evidentemente todos hemos escuchado de estos temas y se nos han abierto los ojos en el pasado, pero verlo en una película, y quiero aclarar que no te ponen escenas nunca en la película, está muy bien hecha, actuada por Jim Caviezel, este, Mel Gibson habla muchísimo de la película, producida por Eduardo Verástegui, está impactante. Entonces, yo me sumé a la causa haciendo un compromiso personal que ahorita les quiero platicar, Samudio, pero pues básicamente después de haber visto la película estaba yo muy, o sea, muy conmovida y entonces esa noche me puse a rezar porque yo soy católica, ya lo sabíamos todos aquí, me puse a rezar y dije, tengo que encontrar una manera de yo poder, o sea, hazme instrumento de ti, o sea, porque esto que está ocurriendo con los pequeñines es algo realmente malévolo, o sea, realmente malévolo. Y al otro día, este, posteo en las redes
el video que yo había grabado de mí misma hablando y llorando con respecto a la película. Sale el video y entonces yo digo, qué impresión, porque está teniendo pues mucho despertar a la gente, ¿no? O sea, la gente está hablando de esto, se está volviendo viral el video y yo de entrada me comprometí a donar, o sea, así de cuando estaba rezando dije, Dios mío, me comprometo a donar cierto porcentaje de mis siguientes trabajos, pero fue un compromiso que hice así durísimo. Al otro día en la mañana me sale una campaña y dije, qué chistoso, esto no es casualidad. O sea, si yo me estoy comprometiendo a algo bueno, pues no es casualidad que salga esto, ¿no? O sea, esto de trabajo y yo ya me comprometí, entonces yo a Dios le voy a cumplir. Voy a donar una parte de esto, ¿no? Para que hable de este tema que es muy importante. Y voy manejando y pensé, si esto está haciendo el bien, ¿qué está haciendo el mal? Ok. Lo pregunto porque cuando yo hice ese compromiso, que fue un compromiso que hice yo así con Dios, le dije, y si este es el camino que tú quieres que yo escoja y que hable por los pequeños maltratados de esta manera, dame una señal y que sea clara, que viene de ti y que viene de tu parte, y hice este compromiso. Pasa esto al otro día de la mañana, me dicen, Marta, vas a hacer esta campaña. Yo dije, no puede ser, qué cosa tan padre. Voy manejando y dije, si esto está haciendo el bien, ¿qué está haciendo el mal? Y de repente, Samudio, dije, Dios mío, tengo que alejar eso porque el mal también es poderoso. Y se me viene a la mente la imagen de que se me explota la llanta del coche. Y yo, cancelada la imagen, hazte para allá, yo seguía manejando, ¿no? Y otra vez se me vuelve a venir la imagen, pum, de que se me explota la llanta y yo, cancelado, pero por si las dudas, yo venía manejando una Tesla, que no es mía, es la camioneta de Luis. Por si las dudas le quité el piloto automático porque esas camionetas se manejan solas. Y dije, me voy a pasar a otro carril que no sea el de alta, solo por si las dudas. Y yo seguí escuchando. Esto también fue súper extraño. Estaba escuchando un podcast que se trataba de UFOs y todo el fenómeno de eso. Termina el episodio y arranca el episodio siguiente de este entrevistador con Jim Caviezel, justamente hablando de la película The Sound of Freedom y hablando del rosario y hablando de rezar, ¿no? Y lo estoy escuchando por 10 minutos y en eso, ¡pum!, se explota la llanta. Y yo voy así manejando de, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿no? ¿Sabes? Me orillo, tengo fotos, Armandito, te las voy a mandar para que las pongamos aquí en el episodio. Y dije yo, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando? Llega el señor 2 horas después a cambiar la llanta y ayudarme, el de la Tesla, y cuando ve la llanta así, me volteé a ver y me dice, qué bueno que estás viva. Y yo pensé, no puede ser esto. O sea, dije, no puede ser esto. ¿Cómo crees? Me quedo sentada. Entro a un restaurante que había, porque todo esto logré orillarme y meterme a una gasolinera. Aquí en Estados Unidos las gasolineras están al lado del freeway casi siempre. Me meto a la gasolinera y al lado había un restaurante, ¿no? Me meto al restaurante, pido de comer, salgo, llega el señor, me cambia la llanta, me dice, qué bueno que estás viva. Me vuelvo a meter al restaurante para ir al baño. Y cuando entro al restaurante para ir al baño, esto fue lo más raro del mundo. Entro al baño y empiezo a sentir una energía. Va a sonar súper fuerte, pero una energía muy baja, como del chakra de la tierra. O sea, una energía como cachonda, súper cachonda. Y en el restaurante estaba sonando estas músicas de ya saben, estas canciones así como que cachondas. Y yo empecé a sentir esa energía y dije yo, pero ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué energía tan rara? Y dije, me tengo que salir de este baño, así. Y en eso, la esta del jabón del baño, solita, se activa y saca jabón, solita. Y yo dije, no, pero yo no estaba ni cerca de ella. Y dije, sí, me tengo que salir de este baño, me salgo del baño. De las que se activan con la mano, o sea, las que se activan con la mano. Manualmente. Ajá, me salgo del baño. O sea, no baño. manualmente, sino digitalmente, que las acercas. Exactamente, me salgo del baño y digo, Dios mío, protégeme, o sea, protégeme. Y voy caminando al restaurante, regreso afuera hacia la camioneta, porque ya me tocaba ver al supervisor, al señor que la estaba cambiando y subirme e irme. Y paso y de repente un señor me detiene y me dice, tú eres Marta Higareda, ¿verdad? Y yo sí, justo estaba pensando en ti en este momento. Y digo, ok. Y yo he pensado, si tú tienes unas redes tan potentes,
¿por qué no has hablado de esta película que se llama The Sound of Freedom, que habla de cómo abusan de los pequeñitos? Y le dije, acabo de postear un video de eso. ¡Qué bueno!, me dice, porque necesitamos de tu lado esa voz. Y yo dije, wow, o sea, aquí está pasando algo súper interesante. Me subí al coche y me persigné, terminó el señor, pues, y ya me fui, ¿no? Y le dije a mis papás, oigan, sí creo que hay una guerra espiritual muy fuerte. Entonces, quería ahora sí que preguntarte tu opinión. Uh-huh. Pues mira, son muchos elementos de los cuales no solamente es parte de tu percepción extrasensorial, como ya hemos escuchado en varias ocasiones, tendríamos que delimitar qué tipo de percepción tienes, porque, ojo, por ejemplo, lo que acabo de escuchar ahorita antes de entrar a la grabación, lo que sucedió con el vaso. Muchas personas que tienen una percepción psicodesarrollada y desbalagada, es una forma de expresarlo, vaya, que no tienen un control específico de su percepción, puede segregar tanta energía sobre los objetos o sobre el alrededor y puede generar o manifestarse un poltergeist. Pero no es un poltergeist de un espíritu que te quiere hacer daño o que te quiere comunicar algo, sino es un poltergeist que yace de tu propia percepción. Es decir, hay personas que pueden generar movimiento de objetos o estallamiento de objetos con su propia energía, aplicando un poquito la teoría de la telequinesia. Dentro de la clasificación de los fenómenos hay muchísimos casos de estos. Bueno, muchísimos, para nosotros es 10 casos en el mundo, por así decirlo, ¿no? Pero sí son muchísimos porque son cosas muy, muy específicas y muy difíciles que se puedan dar y que se puedan comprobar sobre todo. Uh-huh. Pero bien, eso es en el área de percepción. Tu nivel energético de percepción, cuando yo te hablo de niveles energéticos, es que tú eres como una antena que está casi como una parabólica, que está recibiendo y emitiendo señales. A diferencia de nosotros que somos solamente una antena de las que ponen en los techos, por así decirlo, ¿no? Entonces, en el caso de las personas como Martita, pues todo el tiempo están recibiendo y emitiendo señales, comunicaciones, todo el tiempo. Y a nivel cerebral se genera que también vaya de tus percepciones, vamos a decir una precognición, lo que sucedió con la llanta, uh-huh, que es como mensajes directos hacia tu psique para decirte, ok, ten cuidado, no se te vaya a reventar la llanta y por alguna razón se te vino a la mente y procuraste hacer esos movimientos. Yo le llamo a muchas personas como el instinto, okay, que está albergado dentro de la percepción extrasensorial. Cuando nosotros damos clases de psicodesarrollo de percepción y les digo a mis alumnos, algo tan básico como el instinto es parte de la percepción. Un ejemplo, no voy a cruzar esa calle, no voy a meterme a ese callejón y algo te dice, no lo hagas, hazle caso, uh-huh, no lo hagas. Sí. Lo mismo sucedió en tu caso que dijiste, bueno, ok, se me va a reventar la llanta, no traías en mente, se me va a reventar, al contrario, dijiste, cancelado, no quiero que se me reviente la llanta, pero sin embargo, procuraste hacer un movimiento de tu camioneta, sí, o del auto en el que venías, porque tal vez venías en un carril de alta y te fuiste al de baja. Uh-huh. Ese tipo de acciones albergan dentro de la percepción extrasensorial. Si tú quieres llamarlo, no sé, tu sacro, divino, que te vino de la inspiración de alguna deidad que tú creas o que tú crees, hazlo. Pero al final del día, pues procuró tu salud, tu bienestar. Claro. Yo le llamaría percepción extrasensorial en desarrollo, pero desbalagado, porque si fuese controlado o si fuese bien ubicado, ok, ya tengo el interruptor en mi psicodesarrollo y decir, ok, me puede pasar esto, procuro no hacer esto. ¿Me explicó? O procuro, por ejemplo, detenerme en algún punto sin que haya pasado todo lo que nos platicaste. Pudiste en el momento de que si una llanta reventada, ok, me detengo, me orillo y ya no hubiera pasado todo lo demás. Claro. Entonces lo que quiero es hacer como un hincapié específico en qué son las cosas que nos pueden suceder a nosotros como individuos
con este tipo de sensibilidades o de percepciones, ¿qué podemos hacer para psicodesarrollar y entender esos mensajes que no propiamente pueden estar albergados en alguien externo a nosotros, sino somos nosotros, simple y sencillamente? Tenemos la antena mucho más potente y muchas personas, créanme, que de las que tienen y entienden la percepción en sus facultades, les hacen caso. De repente, ahí es donde empieza el asunto del sincretismo. De repente hay personas que dicen, es que puedo curar, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es que ya soy tocada por algo, un ser divino y puedo curar. Puede ser que tu percepción entiende y comprende incluso la filial de un individuo que está enfermo, pero eso no te hace sanador. No, claro. Claro. O sea, Oye, lo único que estás viendo es la percepción de ese individuo. Perdón, Jordi, adelante. Yo a mí lo que me sorprende de Martita, fíjate, ahora que se dio este asunto de los memes y de los juegos, de si las historias eran reales o no. Pues yo evidentemente conozco a Marta desde hace muchos años y es, pues ya no solo mi mejor amiga, es mi hermana, o sea, entonces yo podía decir, es real, o sea, yo le decía a la gente, cualquier historia que hayas oído de Marta es real, ¿no? Como decíamos, los dos somos storytellers, los dos podemos de repente platicar alguna historia donde le echemos emoción para contarla, pero es real, ¿no? Y yo conozco a Marta desde muchos años antes de hacer un podcast, donde me ha contado pues la mayoría de las historias pues como amigos, ¿no? Como han ido pasando por la vida. Sin embargo, yo le explicaba a la gente el otro día, decía, lo que ves es que aquí, además nos juntaron las historias de Marta de su vida en Hollywood desde hace 20 años, trabajando con gente de Hollywood, con la parte paranormal. Y les decía, y es que efectivamente Marta sí tiene una sensibilidad especial. O sea, realmente sí la tiene. Yo creo al 100% en las cosas paranormales y en la sensibilidad de ciertas personas, porque yo mismo en mi familia tengo gente que tiene esa sensibilidad que tiene Marta. Claro. Entonces, claro, que cuando juntaron las dos cosas, de repente me decía la gente, oye, pero es cierto que su abuelo vio un extraterrestre, o es cierto que le pasó esto en la casa y que vio un ser tal. Le dije, mira, eso evidentemente yo no estuve con ella y no te lo puedo asegurar porque es algo paranormal. Pero si yo a alguien le creo paranormal, digo, hay varias personas a las que les creo paranormal y una de ellas es Marta, porque tiene mucha sensibilidad, o sea, y es cierto lo que dices tú, hay gente que la tiene, hay gente que no la tenemos. A mí me encantaría para nuestros podcasts paranormales tener más experiencias, pero es que yo creo que yo tengo muy cerrado eso porque soy muy miedoso y por lo mismo no me saco, pero Marta sí verdaderamente veo esa sensibilidad que siempre ha tenido y los que sí creemos en lo paranormal, pues evidentemente para mí, si me cuenta algo Marta que sintió, pasó o vivió, pues evidentemente yo lo creo al 100% porque tengo no solamente ella, sino más referencias de mucha gente, no mucha, de algunas personas que tienen esa sensibilidad. Perdón, ibas a decir, y nada más para terminar la pregunta aquí hay una parte muy interesante de lo que está diciendo Marta, y es porque se le presentaron en esas ocasiones cosas buenas, o sea, como si fuera el bien y el mal, como es, decidiste, claro. Porque el hecho de que Marta haya subido este video, que yo también vi, donde estaba muy, muy sensible por lo de la película, eso hace que se super magnifique, y más en el momento en el que está Marta, que tanta gente está volteándola a ver, entonces hace que se magnifique y eso es como que siento que entonces el bien lo agradece, pero al mal no le gusta. No le gusta, entonces, exacto. O sea, no le gusta. Entonces aquí, ahorita sí, yo por primera vez vi como un ejemplo claro de decir, ay cabrón, o sea, aquí es como si sí estuviera el mal y el bien luchando a través de una persona que pues simplemente es una persona más, pero que tiene la sensibilidad, tanto los medios para poderlo decir, como de repente que le pasen cosas que diga, como la sensibilidad para decir, o que a alguien o a algo no le está gustando que yo haga bien, porque estoy deteniendo otras cosas malas que están sucediendo. Aprovechamos rápidamente para decirles que si te está gustando el episodio, nos des tu like, que eso nos ayuda mucho, y si lo estás escuchando en alguna plataforma de podcast, especialmente, por ejemplo, en Spotify, que le des follow y pues seguimos con el contenido, ¿no, Jordi? Exactamente, denle por favor 5 estrellas, se los vamos a agradecer muchísimo. Si tiene estrellas la plataforma donde están escuchando, denle 5 estrellas porque eso nos ayuda a posicionarnos más y muy agradecidos por el lugar en el que estamos en los primeros 10 podcasts de México. Saludos a todos y gracias a ustedes. Y a ver, y seguimos. Claro, por supuesto. Evidentemente,
yo siempre lo he comentado, la perspectiva de una persona que escucha este podcast, que nos escucha en los contenidos que tenemos en diferentes canales, lo que ustedes gusten y manden, les voy a decir así, es bien cómodo escucharlo desde ahí. O sea, la persona que lo vive es muy distinto. Sí. Una persona que llega con nosotros, que nos dice, oye, me afecta mi vida, me está pasando esto, no sé si me estoy volviendo loco, no sé si estoy, no sé, mal, raro, lo que sea. Las personas que no tienen ninguna experiencia y que de repente les explota en la cara a Jordi y Marta, es dramático. O sea, no es algo que yo siempre lo he dicho, no es como nosotros que lo contamos, pero porque somos voceros. En el caso de nosotros como investigadores, en el caso de ustedes como divulgadores del misterio, es una forma de expresarlo, ¿no? Pero a quien le pasa solamente, por ejemplo, en el caso de Marta, solamente ella sabe qué tipo de sensibilidad le genera en su cerebro y a su vez en todo su ser, justo una noticia como lo que acaba de decir de la película, que pues, es un rostro de la realidad. La realidad es muy cruda allá afuera, señores, ¿eh? Sí. O sea, es decir, no todo es tan color de rosa ni tan bonito. Y también no dudo que escale, o sea, no solamente este documental, Marta, sino ha habido infinidad de documentales que tratan de sensibilizar a las personas, pero muchas veces se quedan en el vacío, porque también lamentablemente hay mucho poder en torno a esto. Muchísimo. Hay muchísimo conflicto de interés. Y este es un rubro que es delicado y es fuerte, el de los niños. Pero así podemos seguir hablando de las mujeres, de los ancianos, o sea, siempre hay un rubro específico donde siempre la representación que en perspectiva de ustedes verían como la maldad, pero sí, la maldad pura, el ser humano puede ser un verdadero animal. Sí, es una cosa tristísima porque en la película te explican al final de la película y en cualquier entrevista que tú escuches en general con Jim Caviezel, con Tim Ballard, con todos ellos, una industria de muchos billones de dólares, pero más de 100, o sea, 150, claro, 200 billones de dólares solo en Estados Unidos. Entonces, cuando uno escucha esto, te das cuenta que hay una gran cantidad de gente que se consume a estos niños. Esa es la realidad. Se lo consumen. Entonces, cuando ves eso y dices, Dios mío, ¿y si fuera alguno de nuestros hijos? O sea, qué aberración y qué cosa tan dolorosa. ¿Y qué pasa con esos niños? Les arruinan la vida. No, porque además es hijo de alguien. Es hijo de alguien. Claro. No, además, Marta, perdón que te interrumpa, no solo los poderes fácticos, no quiero escuchar geopolítico ni político, pero es como, perdón, los hermanos gringos cuando te dicen ustedes y son muy mea culpa y son los que están también es en el consumidor número uno. Acá, Estados Exactamente, Unidos. Entonces, como diría el dicho en México, es también el culpable el que, ¿cómo le va el que le agarre la pata o cómo es? Mucho peor el que mata la vaca que el que le agarra la pata. Es tan culpable el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. O sea, absolutamente. Hay un emisor y hay un receptor. Y si la gente realmente, por ejemplo, en tu caso, tienes mucha reverberancia en las redes sociales y en todo tu trabajo, es loable de tu parte que justamente visibilices esto y hagas una conciencia a toda la gente que no consuma ese tipo de cosas. Exactamente. Si no hay demanda, no exactamente. hay consumo. Y también que si ven algo raro, ¿no? O sea, uno por la calle sí que denuncien. Denunciar. Entonces, esta es la situación interesante, que después de que vi la película, yo estaba llorando, me fui a casa, toda esa tarde ya no quise hacer nada, me puse a rezar. En la noche, no me dormí sino hasta como las 4 y pico de la madrugada, porque es muy raro que me meta a TikTok, pero dije, voy a ver qué me enseña a mí mi algoritmo, o sea, qué me muestra y qué cosas. Y cuando obviamente, pues, como yo les acabo de decir que vi la película y todo, pues me empezó a mostrar cosas de la película y luego me empezó a mostrar imágenes súper fuertes de senadores, hablando en el Senado, enseñando gráficas, ¿saben? Y eso me llevó a un, como dicen aquí en Estados Unidos, un rabbit hole, o sea, que te metes al hueco del conejo, en donde empecé a descubrir, pues, después me salí de TikTok, entré a internet, videos y gente que realmente lleva muchos años hablando de este tema,
y diciendo, tenemos que Claro. pararlo. Entonces, en ese momento yo hice un compromiso, porque a uno luego le puede dar cosa decir, ¿qué voy a postear en mis redes sociales? ¿No? Y con qué Ujú. compromiso de hacerlo. Entonces dije, yo, número uno, me comprometo a hablar, o sea, destrozando, me comprometo a hablar del tema. Número dos, me comprometo a Ujú. facilitar de alguna manera que alguno de nuestros canales, Jordi, hable del tema. Y número tres, voy a donar una parte y Dios mío, ponme en la situación en la que tú quieras que yo te sirva para que esto no esté ocurriendo, Ujú. ¿no? Mi situación fue Claro. que posteo yo el video y entonces me empezaron a decir otras personas, Marta, ten cuidado. Así, Marta, ten Sí, claro, cuidado, porque por esa es una supuesto, industria muy grande, hay que tener cuidado, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, ¿y dónde está la por supuesto. valentía? O sea, yo no me estoy metiendo de fulano está haciendo esto, no. Yo estoy diciendo, este es el tema. Y Ujú. simplemente con que la gente tenga la conciencia de que existe, porque muchos de esos niños se los roban porque los papás son inocentes y van y entregan a Sí, los niños claro. porque creen que es una audición para una película, porque creen que son unas fotos, Claro, son claro. inocentes. Entonces dije yo, el primer paso es quitarnos el velo de los Claro. ojos, la La venda de los ojos, venda. para que Sí, entonces cuando claro. salgas, pues Claro. tengas a tus chiquitos bien agarrados, o sea, de entrada. Y si para eso puede ayudar mi Sí, de video, pues entrada, que sí que eso, ayude. sí. Pero cuando me empezó a decir la gente, ten cuidado, yo empecé a dudar y dije, ¿lo quito o no Ujú. lo quito? ¿Lo borro o no lo borro? Y entonces ahí está lo interesante Ujú. porque me pasa lo de la llanta y luego el Señor me confirma, haz de cuenta que, ¿no? Que Dios usa sus Claro. instrumentos y me confirma y me dice, qué bueno que lo puedo. Dice, ya hablaste de ese tema, tienes que hablar de ese tema. Yo, ya posté un video, me dice, qué bueno que lo hiciste. Ahí yo dije, yo ya lo hice, o sea, yo ya Pues sé. sí, claro, yo estoy Y el haciendo mi mensaje labor, claro. está claro. Hay una lucha espiritual detrás de todas estas personas. Yo no estoy hablando de mí, yo nada más hice mi granito con poner ahí, pero dije, ¿de qué se trata esa lucha espiritual, no? ¿Y qué más que tú para A preguntarte ver, de eso? Y yo quisiera complementar nada más ahí la pregunta, perdón, nada más quisiera complementar, Antonio. O sea, para ser muy concreto en esa parte, ¿hay un mal y quién es el mal? O sea, el mal es el demonio, así le hemos puesto, Lucifer, el diablo, las energías negativas. O sea, si aquí hay un bien que ubicamos como Dios, ¿quién es el mal y realmente existe? fíjense que les voy a comentar algo de interesantísimo que nosotros nos tocó investigar justo antes de entrar al año 1999. Es una fecha específicamente importante para los extremistas religiosos, así como también para los extremistas ¿Qué fecha antirreligiosos. dijiste, perdón? 1999. Se dice que este año nació la bestia. Se ha tenido cronológicamente en ciertas épocas de la historia del mundo ciertos datos precisos donde hay fechas donde se cree o se dice que nace una nueva bestia. La nueva bestia es la contra justamente de ese Dios religioso, de ese Dios sincrético, de ese Dios que es benevolente y que es omnipotente. Sale la contra, siempre. Mucho se creía acerca hablando un poquito en el contexto religioso, Jordi Marta, hablando de las profecías de Malaquías, ¿no? Malaquías hacía referencia hacia que estaba dentro del Vaticano la nueva bestia, ¿no? El nuevo anticristo que le llaman, ¿no? Y pues habló también y fue muy exacto en los pontífices que hubo o que están habiendo dentro del ámbito del Vaticano, y sí determinó con exactitud quiénes eran, qué representaban y qué eran, ¿no? Sin embargo, no estaba ahí específicamente la bestia. Por ejemplo, muchos hablaban de Ratzinger, era la posible bestia que estaba dentro del Vaticano, ¿no? Pues la representación de Malaquías es que era el Papa Negro y no era un contexto. Acuérdense que las profecías, todos los profetas hablan en Claro. metáforas. Lo mismo hizo Nostradamus se me olvidaron algunos otros nombres de otros profetas muy prominentes. Pero bueno, Nostradamus es el referente que todo el mundo yo creo conoce o ha escuchado.
siempre hablaba en metáforas. Bueno, hacía cuartillas de metáforas. Nunca te decía, esto va a pasar en 1900 tal. No, te decía el rey sol combinado con ciertos, no sé, bosques nublados. Te hablaba de metáforas y te hablaba específicamente de ciertos personajes que no propiamente referían a lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, en el caso de Nostradamus, Hitler, así le decía Nostradamus, era Hitler. Y habló acerca de Hitler, ¿no? Entonces, ese es el prominente profeta, pero bueno, no me quiero desviar. Al punto donde quiero llegar es que toda la historia de la vida, de todo el ser humano, específicamente del religioso católico, apostólico, romano, cristiano, tiene su contrarresta, que es un anticristo. Ahora, la fecha que les acabo de decir, nosotros nos llegó por el 96, justamente 2 años después de creación de la agencia, nos llega el dato de que iban a hacer la bestia y que la bestia iba a nacer en México. Les voy a decir algo, esto lo he dicho muy poco, porque la verdad los datos son escasos, pero muy acertados. Por ejemplo, en México en el 96, casi en el 97, se empezó a llenar las calles de la Ciudad de México con símbolos religiosos. Es algo que obviamente para una persona común que nos está viendo y escuchando, pues va a decir, nunca los vi, nunca me di cuenta. No, pues porque no estás concentrado en nuestro trabajo como nosotros. A nosotros nos dan referencias a nivel internacional y nos dicen, posiblemente la bestia nazca en Latinoamérica. Ok, ¿dónde? ¿Sabes? Y no es una cuestión específica de decir, pues vamos en contrarresta. No, nosotros queríamos averiguar si era cierto, si no era parte de un complot o algo extremista. Recordemos, hay personajes allá afuera extremistas. David Koresh, uno de ellos. El tipito desquiciado de NXIVM, ¿no? Que son tipos que se sienten de repente ya son semidioses. En esos alberga un poco el contexto de la maldad, Marta. Por ejemplo, la propia representación de la maldad y la supremacía. Entonces, cuando a un ser humano lo desequilibra en ese sentido, el poder lo destantea, ¿no? Lo orienta a otros conceptos. Pero ese es otro tema, los falsos mesías. Es que es un rollo, Jordi, Marta, tan extenso y tan profundo que radica en los fenómenos paranormales de la iglesia, por ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas del caso? Perdón que te interrumpa. Tú tienes un caso muy interesante de unas hostias, el cual sé que durante mucho tiempo no lo hablaste. Creo que incluso lo tuviste, no sé si autocensurar o te pidieron que censuraras. ¿Qué pasó? Es que es justo donde entra el tema de la pregunta base de Marta. Oye, yo estoy haciendo algo para que yo estoy consciente de lo que vi y trato de hacer un bien, y por alguna razón empiezan estos mensajes de no lo hagas, o empiezan o esta censura. Sí, o sea, la disposición en la que yo me puse de soy un instrumento de ti, porque yo soy pequeñitita y con toda la humildad del mundo lo que yo pueda ayudar, ¿no? Sí, pero hay algo que obstaculiza siempre. Y muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Cómo me escucharon? ¿Cómo me hicieron? Yo te diría, dispositivo te escucha y te ve, ¿no? No yéndome a lo conspiranoico, pero sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando un poder muy grande, hablando ahora de la iglesia, acepta ciertos fenómenos que para la iglesia es conveniente? Ojo, no quiero ahora sí desafiar a nadie de los que están viendo el podcast que sean muy creyentes. Voy a hablar cosas muy delicadas. Ok. Porque ahí es donde ves la otra parte de la moneda. La otra parte de decir justamente lo que hablábamos del ejemplo de nuestros hermanos gringos, que señalan pero no ven la paja en el ojo ajeno. Sí, o los la que ven quieren, en el ojo ajeno, pero no la ven en... Los que quieren señalar, en el caso de Mel Gibson, ¿no? Empiezan a difamar cosas de él para que nadie le crea, ¿no? Evidentemente. Porque los mensajes que está dando son tres. Entonces, sí, exacto. O está pisando calles, como yo digo, ¿no? Bueno, les voy a platicar un poco el contexto de una hostia que sangró en México.
Se dice que solamente México tiene un solo milagro, que es el milagro del ayate de la Virgen de Guadalupe. Es como el milagro de la proeza de esta evangelización de católico y apostólico romano, ¿no? Es lo único que acepta el Vaticano hasta el momento, entre otras cositas que están como en la fila de la aceptación del Vaticano. Ok. O sea, la principal es el ayate de la Virgen, ¿ok? 1978, en una parroquia afiliada a la religión católica, se da un fenómeno súper extraño. Para quien no sepa, dentro del ritual de Eucaristía hay un simbolismo que representa el cuerpo de Cristo, que es una oblea, es una oblea de harina de pan. O sea, es como una alegría, para que me entiendan. La hostia. Entonces, las personas para que la van y mayoría de se la gente. confiesan, Sí. exactamente, se van y después de la confesada van con el padre y les da el cuerpo de Cristo en representación. Es un ritual absolutamente religioso. En 1978, Jordi, justo cuando Camargo Melo, que es el monseñor de esa cofradía, por así decirlo, porque ahora ya es cofradía, ya no es, bueno, ya es una religión alterna a la religión católica, y ahorita viene un contexto del por qué, va a dar la hostia y la hostia empieza a sangrar. Ese es en el contexto que ellos narran y está documentado en absoluto. O sea, la hostia hoy por hoy, al cabo del 78 al 2023, ustedes la pueden ir a ver a esa parroquia. Está ahí, está en la calle Soquipa y Cucurpe, en el Venustiano Carranza. Y bueno, pasó lo de la hostia, empezó a sangrar, y para un religioso, un sacerdote o sea, imagínate, si estás diciendo que es del cuerpo de Cristo, la hostia, que empieza a sangrar, pues para ellos es la sangre de Cristo, ¿no? Bueno, se hizo la vorágine. El padre, siempre hay un ritual para todas las hostias que no se ocupan, las destruyen en agua, porque al final de días les digo que son obleas muy, muy delgaditas que incluso se te deshacen en la boca. Quien ha probado Eucaristía. Pero bueno, este padre la puso con las otras. O sea, para este padre sangró, todos lo vieron, padrísimo. Entonces no se le ocurrió guardarla para ir al Vaticano y todo eso. No, la puso en agua, y la gran diferencia es que esta hostia no se destruye. No se disuelve. No como las otras. Wow. No se disuelve. O sea, pasa no solamente de la impresión del sangrado, que todos lo vieron y él la mete al ritual de agua, que para que se destruya naturalmente, y no se destruye. Y sin embargo sigue sangrando. Entonces dijo él, esto sí es un milagro que se tiene que visibilizar. Pasa todo un proceso de ir al Vaticano a refrendar. Esto se le llama reliquias sagradas, cuando hay una representación milagrosa del contexto cristiano, católico, que refiera a un santo específico o algo, y que haga una proeza que para ellos es un milagro. Para nosotros es algo paranormal, es algo que no se puede explicar. Como un objeto puede sangrar, ¿no? Bueno, dentro de todo el contexto, cuando llega al Vaticano, lo recibe Juan Pablo II en ese entonces. Y hay 2 actas, Marta y Jordi, donde ellos avalan que sí pasó. O sea, el Vaticano lo avala. Sí, no. Perdón, para eso suceda se tienen que hacer muchos estudios, ¿no? O sea, yo tenía entendido que mandan científicos del Vaticano y científicos que no son del Vaticano también a analizar el caso. Es que ese es el tema. Justo como dan un pie a decir vamos a exorcizar a alguien, la gente experta científica del área del Vaticano y la gente experta científica del área de la entidad donde sucedió tiene que converger, tiene que involucrarse. Pues pasó las pruebas del Vaticano y hay 2 actas que ellos la tienen enmarcadas, donde está la firma de Juan Pablo II que acepta el milagro. Oye, perdón, nada más para que te interrumpa. Decías que no había video, ¿verdad? O sea, no nadie estaba filmando en el 78 en ese momento cuando se da la hostia. Okay. No. Perfecto. ¿Hay fotos? No, hay muchas fotografías, y ahorita les voy a contar cuando nosotros tomamos el caso, que fue súper
súper curioso, que es justo, hasta cierto punto entendí mucho lo que me platicó Martita, del cómo es posible que también las fuerzas de repente empiezan como a converger en cosas. Nosotros no somos religiosos, ojo, ni creyentes, somos muy objetivos, hasta cierto punto escépticos. Pero algo bien curioso me sucedió cuando tomé el caso de la hostia que sangró. Bueno, les quiero dar el contexto para que entienda la gente y ustedes de qué estoy hablando y por qué para mí es fascinante un fenómeno paranormal como estos, que es base religión, base creencia, base contexto de lo que ellos creen, o sea, las personas que creen en esto. Bueno, Juan Pablo II le dice a Camargo Melo, esta es una reliquia sagrada. Así lo determina la Iglesia del Vaticano. La más fuerte o la más poderosa de todas las iglesias tiene que quedarse en el Vaticano. Y Camargo Melo le dijo, no, ¿cómo crees? Pues tenemos el ayate de la Virgen y tenemos la hostia que sangró. No te puedo dejar este milagro en manos del Vaticano. Los mexicanos tienen que saber de esto. Los mexicanos tienen que saber que está la representación de Cristo Rey en una oblea, claro, en una hostia. Se hacen de dimes y diretes Jordi y Marta, no se ponen de acuerdo, se regresa Camargo Melo a México y mandan destruir. ¿Cómo crees? O sea, la iglesia, Sí. el Vaticano O sea, no se manda sabe destruir si la es la hostia. iglesia. Puedes, no sé, no. ¿Sí? No, sí, Marta, no, sí se sabe. No, sí, te lo digo como investigador, nosotros lo confirmamos, todo. Mandaron 2 veces destruir la hostia. 2 veces. El propio Vaticano. ¿Por qué? No puede haber este tipo de milagros en otros países, porque, a ver, una cosa es tú, mexicano, tienes a la Virgen de Guadalupe. Cristo es como de nuestro país, para que lo entiendas, ¿no? Y yo lo entendí así. Yo cuando me lo platicó Camargo, me lo dije, o sea, yo dije, ¿se pusieron como el niño con juguete envidioso o algo así? O el contexto es así. Dice, pues mira, no sé si sea de esa manera, pero no les gustó que yo me negara a dejar la hostia. Y una vez se quemó, fíjense, dentro del ataque del contexto de querer destruirla, se quemó la iglesia. Y en este incendio, la hostia nunca la habían resguardado ellos. Camargo Melo la trajo, la puso en una urna y se le rendía tributo y, ya saben, devoción. Se quema la iglesia, Jordi y Marta, y hay una cruz de latón, que es así, hay una fotografía que me enseñó, Wow. que está toda doblada, toda así, toda como si estuviera la por el calor. Sí, se quemó gran parte de, como la tercera parte de la iglesia, y la hostia no se quemó. Porque la cruz es donde dices, ok, sí, claro. O sea, hay una fuerza que está ejerciendo tal vez un resguardo. Para ellos fue Dios. Para mí era el desafío de decir, ¿qué está pasando? O sea, a ver, espérame. Viene el rollo de la iglesia, se lo niegan, la mandan destruir y no la destruyen. Entonces la cruz de latón está como abrazando la urna de la hostia, cabrón. Pero te estoy hablando que el latón, para que se pueda así como mover, necesita no sé cuántos grados arriba del calor. La hostia la tenía una urna también de latón. Derretido, se puede haber también deshecho la hostia íntegra, cabrón. Ahí es donde empiezo a hablar del contexto de los poderes. Y yo me doy cuenta, oiga, monseñor, ¿y qué pasó? O sea, no la entregó, usted dice que la mandaron destruir, o que hubo una amenaza de esto, y hubo una acción. ¿Qué pasó? Nos desligamos de la Iglesia Católica. Okay. Porque la iglesia Católica mexicana en aquel entonces, la que hoy conocemos, excomulga a este padre y a esta iglesia. Ay, qué fuerte. Pero fíjense a qué grado lo excomulga por no dar la hostia sangrante. Oye, es que no cometió ningún crimen, no hizo nada, algo así extremo, como lo que hoy sabemos y conocemos a veces, y le excomulgaron al padre, a él y a toda su iglesia. Bueno,
Perdón, Jordi. No, que sabes que sí, es que ves, evidentemente en la parte de la iglesia, pues quien las maneja son los humanos, ¿no? Y ahí ya todos sabemos Sí, toda la cantidad de intereses, poder, dinero, tráfico de influencias. Hay un millón de cosas, no en esta, sino en muchas religiones y en muchas, inclusive religiones, sectas, movimientos, pues porque el ser humano tiene intereses personales. El sí, asunto aquí, el asunto aquí tan fuerte es cómo sí puede haber algo divino, ¿no? Ahorita yo estaba acordándome pues de las vírgenes, ¿no? La virgen que llora de Fátima, todas esas vírgenes que han llorado, vírgenes que las apariciones de las vírgenes, creo que no sé si la de Meyenguren fue lo mismo, Medugori, o sea, Medugori. la de Medjugorje, perdón, o sea, vírgenes que se han aparecido y que han sido muy famosas. Sin embargo, tienes razón, o sea, todas esas han sido vírgenes, o sea, como que no tienen que ver con Cristo, ¿no? Pero ya cuando la iglesia empieza a ver como, es como decir que cada quien tenga pues su creencia o su milagro, pero un milagro, También sabes que perdón que interrumpa un poco, pero quiero decir, como lo que estaba diciendo Jordi, o sea, todas las organizaciones son organizaciones hechas por humanos y dentro de los humanos siempre está esta lucha también entre el bien y el mal. Entonces hay gente que se comporta como ocurre en cualquier organización, desde un despacho de abogados hasta el gobierno, hasta la iglesia, ¿no? Hay gente buena y hay gente con malas intenciones. Entonces, siempre exacto. Entonces, sin embargo, lo que está súper interesante de todo este tema no es que para mí, no es que si la iglesia quiso o no que la tuviera México o no, porque lo voy a decir, porque yo sé que he escuchado, tengo una tía muy, 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 muy religiosa, muy católica, que dice que ella además, por cierto, Samudio, asiste exorcismos. Y ella dice que la hostia, en efecto, tiene un poder muy importante, muy, muy importante en el mundo espiritual. Entonces, que hay gente que toma estas hostias y hace cosas horribles con las hostias. Entonces, puede haber un área de la iglesia que haya dicho, esta hostia, que es tan poderosa y tan milagrosa, se tiene que quedar acá, porque ¿qué pasa si cae en las manos incorrectas? También puede generar otras cosas muy fuertes. No sabemos, pero lo que se me hace importantísimo decir es qué tanto poder hay detrás de ello, que la cruz de latón, o sea, cuáles son las posibilidades que justamente una cruz de latón casi que, ¿cómo se dice? Se doble de la forma en la que se dobló. sí, como que le hizo, la blindó completamente. Y como dices, es que además ya esta hostia, pues ya había pasado por el asunto de entrar al agua y que no se hubiera deshecho. Y luego lo que lo hace muy fuerte el caso es que el Vaticano la había Avalado. comprobado, la había avalado. O sea, ya no es, porque puede ser desde el principio, oye, desde el principio no te creo, o no lo sé, o no estamos de acuerdo, o esas personas de esta iglesia están tratando de llamar la atención, porque también podría ser que el padre de la iglesia original quisiera hacer una historia. Pero si ya lo avalaron primero y luego lo desacreditan, entonces, ¿qué intereses hay en medio? ¿Por qué siempre no? Pero a ver, Marta y Jordi, esto todavía no o sea, ni siquiera es como todo el caso completo. Yo me tuve que empapar con los testigos presenciales. En ese caso, en 2006 todavía encontré a Camargo Melo y al vicario Tarcisio Mote, que amablemente me dijeron, por supuesto, te podemos hablar de la hostia que sangró. Yo la encontré casualmente este caso cuando fíjense, fui a la salida de tercero de secundaria de mi hermano y ya yo soy de padres católicos, entonces es clásico de que se hace una misa y todo ese asunto. Yo con una flojera del mundo, porque me declaro como que no me gusta, no soy religioso, con todo respeto, pero en esa iglesia, que es una iglesia que está en Venustiano Carranza, en la alcaldía de Venustiano Carranza, que es de Picos, ya no está ahí la hostia. Yo vi las Okay. fotografías de esa hostia. Y yo tenía como 9 años. Entonces yo ya estaba fascinado con el tema y empiezo a ver una hostia que sangre y yo, wow. No, pues fue la primera vez que fui gustoso a la iglesia, ¿no? Entonces, pues porque empecé a ver como el contexto paranormal y dije,
y todo lo documentado. Me acordé de ese caso. Hubo un programa muy conocido en Canal 4, en Televisa, que se llamaba Viva la Mañana, en el cual participamos nosotros. Y en ese programa, ese día nos dijeron, a mí me dice el productor, si no tienes ningún caso de milagros, no vas a ir. Así literal. Íbamos a transmitir en Puebla. Y yo dije, ¿cómo no voy a ir si tengo un caso? Y me acordé del caso de la hostia que sangró. Entonces regreso en el 2006 y me entrevisto con el Monseñor Camargo Mielo, me entrevisto con Tarcisio Monte y ellos me muestran todos los elementos. Ojo, los especialistas del Vaticano determinaron que sí había milagro, no había una explicación. Los especialistas mexicanos, uno de ellos, que se hizo en los laboratorios de Viaducto Piedad, el de científico fue el mismo que hizo el análisis del ayate de la Virgen de Guadalupe, del iris de la Virgen. O sea, estaba avalado por todos lados, por la iglesia mexicana y por la iglesia italiana, los Vaticano. Cuando dicen ellos no, es porque no se la dejan. Ya les dije el contexto de que la mandan a destruir y todo esto. En ese programa yo presento el caso de Jordi y Marta. Estuvo súper increíble porque todos los colegas que fueron llevaron que la Virgen del Jabón, que la Virgen del Árbol, que la del Metro. Y cuando nosotros expusimos el caso de la hostia que sangró, estalló el programa. De hecho, estoy viendo ahorita, estuve googleando ahorita mientras hablabas, la hostia que sangra. Se ve impactante. Digo, para que la gente que nos esté escuchando la pueda impactar, pueda ver las imágenes. No me lo imaginé así. Perdón, te interrumpí. Sigue. No te preocupes, voy rapidísimo. Estaba el padre José de Jesús Aguilar, al cual le mando un saludo. Nos conocemos bastante bien, y más por ese caso. Cuando teníamos un escéptico, Jordi, y nosotros estábamos de traje negro, me acuerdo que había unas luces impresionantes y ese día nos pusimos lentes oscuros todos. Tanto el conductor, la conductora y todos los demás, y nosotros dijimos, también nosotros, porque había unas luces tremendas en Puebla, en Televisa Puebla. Y ese día, mi queridísimo Alfredo Dame, le mando un saludo, fue el día que nos dijo... Los hombres de negro, puta, imagínate eso, nos da el mote los hombres de negro y exponemos el caso de la hostia sangrante 2006 que ya había sepultado la iglesia. El padre José de Jesús Aguilar se nos avienta y dice, eso no es cierto, eso está negado, y que le mostramos actas, cabrón, y le mostramos el acta de Juan Pablo, porque nos otorgaron el permiso de mostrarla. Ajá. Eso causó un revuelo, Jordi. ¿En qué sentido? Mucha gente no sabía que esa iglesia estaba excomulgada. Ok. Mucha gente se casó en esa iglesia. Entonces, imagínate, empezaron a llamar y, ¿cómo? Yo me casé ahí, ¿estás comulgada? ¿No? Y justo lo dijo así, Jesús Aguilar, dijo, está excomulgada esa iglesia. Le digo, sí, pero por esto. Y nosotros dijimos, pues, la excomulgaron, pero desde el Vaticano por esto. Y empezamos a refrendar, porque, ojo, no fue documentar el caso para el programa, Jordi. Nos dimos cuenta que tenían todos los elementos. Llevamos los estudios del científico que no recuerdo su nombre. Por ahí soy malísimo con los nombres. Pero es el mismo que le hizo el análisis del iris de la Virgen de la ayate de la Virgen de Guadalupe. Entonces, tenía todos los sustentos. Termina el programa, Jordi, y recibo una llamada. Y es cuando me dice, y esto casi no lo había dicho. Me dijeron, ¿señor Zamudio? Sí, dígame. Bájele sus temas de tonterías, por favor. Pero todo decente y así propio, pero amenazante. Y yo dije, ok, sí. Perfecto. ¿Quién habla? El programa hizo cuatro programas especiales de eso, cabrón. Espérame, ¿quién te había hablado? ¿Quién fue la primera persona que te llamó? Yo supongo que era un cardenal, que ahorita ya no está. Ok. Es el que supongo. Ya después me doy cuenta que sí fue ese cardenal. Bueno, que es donde justo les decía, donde empiezas a pegar en callos que no, donde empiezas a sonar en cosas que no, quedó como súper al pie del caso, Marta, porque expusiste una experiencia que estás teniendo y que tuviste, y cómo también hay poderes que ahí dicen, pues no, bueno. Salimos del programa y nosotros pues, nos llevamos el programa porque fue el caso de la hostia que sangró. O sea, sí pasó. No es una virgen de la
piedra. Sí, porque en la Virgen de la Piedra y todo, yo no estoy desmeritando ningún milagro, pero hay muchas posibilidades que en una piedra, con las figuras que tiene la piedra, salga algo parecido. O he visto yo, no sé, reportajes de que sale una tortilla quemada y la parte quemada parece como la Virgen. Pues hay muchas cosas que digo, no estoy diciendo que algunas no pudieran ser, pero que es muy fácil que cuando hay formas caprichosas de cualquier cosa, pues es como una nube, ¿no? Ay, mira, la nube está enseñándonos a la Virgen. El peso, el peso que tiene un caso como el que tiene todos los elementos y todas las comprobaciones y oficialía de parte del Vaticano y de parte de la Iglesia Católica Mexicana, dices, ok, aquí hay algo. ¿Por qué lo quieren ocultar? Hicieron 4 programas especiales, no me van a dejar mentir, todos los que fueron de esa producción lo saben. Y hubo una orden de arriba de Televisa a decir, ya, no tocan este tema. Si es cuando dice uno, ok, si no fuera cierto, si fuera fraude, si fuera como... Eso que acabas de decir, se me hace clave en todos los temas de este tipo. O sea, cuando veo que le echan mucha carrilla a Jim Caviezel, a Mel Gibson, es así de, bueno, y si no es cierto, ¿por qué te preocupa tanto que la gente se entere? Está interesante. Oye, ¿en qué va lo de la hostia? Es que ahí te va. Yo, pues, también como cualquier investigador dije, ok, ya me platicaste todo la hostia, ya vi todo, ya expuse el caso, quiero ver la hostia. O sea, existe, quiero verla. El día que fuimos a grabarla, Jordi, yo se lo comentaba a Armandito porque nosotros lo hicimos por parte de un programa que hicimos un capítulo para ese programa. Por eso no tengo yo las imágenes en mi poder, si no yo les hubiera proporcionado. Ese día que nos dieron la oportunidad de ver la hostia, la tienen bajo bóveda, en electrónica, con una llave digital y una llave, tienen 4 llaves como obispos o no sé qué, porque ya está separada de la iglesia convencional. El día que nos muestran la hostia, es cuando yo digo, ¿qué tan poderoso puede ser este pedazo de olea? Perdón, con todo el respeto del mundo que lo digo, para mí como investigador. Que cuando tenía atrás todo el séquito del monseñor y todo lo que refiere a toda su gente de la iglesia, de esa iglesia, se postraron ante la hostia cuando se abrió la bóveda. Se abre por 6 segundos, Jordi. ¿La hostia se ve sangrando? Se ve como una... Yo en el video lo dije y lo visualicé. Sí. Es como un pedazo de carne viva. Ay, no juegues. O sea, se ve como un cacho de carne, como si fuera un hígado, para que me entiendan, como si fuera un hígado y con fisuras y se ve rojo dentro. Y dices, ok. Y justo ellos te dicen, cada vez que sangra es cada Semana Santa. Entonces te invitan a que vayas en Semana Santa. Nosotros evidentemente fuimos en esa fecha, pero es justo donde entra la controversia de decir, ok, ¿por qué tanta molestia de los oficiales? Simplemente desestima el caso y no le hagas caso, no lo peles, ¿no? O simplemente di falso y bye, ¿no? Pero no, había muchas molestias. Jordi, eso lo sabe la producción de aquel entonces. A nosotros nos seguían en carros diplomáticos. ¿Sabe? Ve el grado del callo que estábamos pisando. ¡Wow! Y es donde entra el contexto de decir, ok, ¿eso es un fenómeno paranormal? Sí, para nosotros sí. No estamos reafirmando la creencia de cada quien. Cada quien es respetable de eso y cada quien tiene su forma de verlo. Pero yo como investigador tuve todos los elementos para determinar si existió y la vi. Y el que genera ese, pues en esos feligreses o en esos padres que le reverencian a la hostia, dices algo tiene. Y algo bien curioso nosotros estábamos con cámaras y se abre la bóveda y yo grábale todo, porque eran 6 segundos, ¿no? Entonces, recuerdo perfectamente que sí me erizó la piel la reverencia de todos, o sea, volteábamos atrás. Y y el hecho de oye, pero ¿por qué 6 segundos? ¿Cuál es el problema de verlo más? ¿Cuál es el problema de verlo? ¿Por qué 6 segundos? ¿Cuál sería el problema de verlo más tiempo? Si es algo auténtico. Porque no la tienen, no es de que... No, yo evidentemente, Jordi, te conoces, yo dije, ¿la puedo sacar? O sea, claro. Literal, ¿me puedo llevar un trozo para analizarlo? ¿No? O sea, sí fue, sí lo pedí, ¿no?
pero me dice él que constantemente está en amenaza la hostia y que la hostia hoy por hoy se abre. Sí, la están protegiendo. Entonces las de ver un ratito nomás y se cierra la bóveda. O sea, es así de... Te lo juro, o sea, nos la abrieron como 2 veces nada más. Porque pues el camarógrafo, porque te espanta porque sale así, ¿no? O sea, toda la tecnología, te estoy hablando 2009 cuando regresamos a hacer el documental. Y es algo que yo siempre he dicho, bueno, eso es un fenómeno paranormal. O sea, van a decir el público, pero no hablaron de fantasmas, pues lo paranormal no solamente... Sí, es algo fuera de lo normal. Es súper interesante. Yo creo que, bueno, yo lo sé como católica, hay un poder muy fuerte detrás de la hostia y literalmente se consagra y se dice, y dice el sacerdote, este es el cuerpo de Cristo. Entonces el hecho de que se vea como un pedazo de carne, exacto, se me hace impresionante. Vaya, creo que todavía existe, sí existe la iglesia y creo que todavía, pues en Semana Santa te le den chance, pero... Igual y no estaría mal ir a hacer otro reportaje. Yo el que ya no localicé fue a Tarcisio Mote. Justamente lo estaba viendo para Milagros Decodificados. Y ya no lo encontré. Y Camargo Melo pues, es como el rockstar de esa iglesia. Ya no lo encuentro, ¿no? Ya no se acuerda de mí pues, antes de tener barba, ¿no? Entonces ya no lo localicé. Pero voy a intentar hacer un reportaje nuevo. Pues está interesantísimo, está interesantísimo. Hay muchas cosas, yo creo, que hablar de esta parte paranormal, no desde los estigmas, la gente que amanece con golpes, con llagas, con lastimaduras, como decíamos, las vírgenes que lloran, las situaciones que han pasado donde se... Perdón, iba a decir el tema también de Garabandal, con la hostia que le apareció a Conchita en la boca, o sea, son temas que bueno, pues que no tienen una explicación lógica realmente, sino que más bien paranormal, y yo sí soy creyente, diría milagrosa. Sí, es que nosotros lo hemos dicho siempre, la iglesia le da, esa es la clasificación que le da la iglesia, milagro. Sí. Nosotros decimos, es paranormal. Está interesantísimo, así es que bueno, vamos a seguir haciendo más temas de esto. Por lo pronto tenemos que terminar, pero está interesantísimo, mi querido Toño. Muchas gracias. Tus redes para la gente que está escuchando, ¿dónde te sigue la gente? Digo, aquí en YouTube estamos poniendo, pero... Sí, muchísimas gracias, Jordi y Marta. Pues gracias a todo tu público. Pues ya saben dónde seguirnos. Canal Agentes de Negro y agentesdenegro.com, nuestra página oficial. Y estamos subiendo justamente este tipo de archivos, Jordi, que... Después de muchos años que ya pudimos tener la autorización de algunos testigos, ya estamos como documentando todos los casos, pero así con todos los pelos y señales, ¿no? Entonces, véanlo, dense una vuelta y suscríbanse. Muchísimas gracias a todos. Pues bueno, muchas gracias, Toño, y toda la gente que nos escucha como lo menciona Martita. Si ven en Spotify hay una nueva herramienta, la cual es Follow, que puedes seguir en Spotify el podcast, y entonces le pones follow y cada vez que subimos algo nuevo, que es cada martes o algún día especial, te avisa para que no se te olvide que ya está el nuevo episodio. En YouTube, suscríbanse, nos ayuda muchísimo que se suscriban, es gratis y siempre lo será. Pero bueno, si les ha gustado, funcionado o ayudado en algo este podcast, a nosotros nos ayuda mucho que se suscriban para poderlo seguir haciendo. Y pues gracias Martita, les agradecemos a los muchólogos que el cuadro de honor de esta semana, ¿no? Sí, saludos muy especiales a Claudia Méndez, a Ana Corona, a Rosalinda Macías, a Sandra Fabiola Flores, Jordi, a Marce Rocha, Alan Castro, Claudia Méndez, Andrea Osorio, y a todos. Ya saben que si quieren comentar algo, contactarnos por algo, contacto de todo un mucho @gmail.com, y en las redes sociales estamos como @de todo_un mucho. Síganos, @de todo_un mucho. Así es que bueno, pues nos vemos. Gracias, Antonio. Gracias Martita. Gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Antonio. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Los queremos mucho. Bye.